Buenas, buenas. Vamos a continuar el tema de VIH que nos ocupa desde la semana pasada. Esta vez vamos a ver el tema diagnóstico, tratamiento para personas que viven en condición de VIH y por qué es importante acudir al médico. Vamos a estar viendo las formas de diagnóstico, las pruebas diagnósticas, la adherencia al medicamento, su importancia, entre otros aspectos relevantes. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Recapitulando. Los objetivos continúan siendo lo mismo, solo que la importancia de generar conocimientos del VIH en la población, entre los participantes del proyecto y, como algo más específico, conocer las buenas prácticas para la protección en las infecciones de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana. Y conocer, en este caso en particular, la adherencia al tratamiento y valorar por qué es importante la búsqueda oportuna de los servicios de salud como una buena práctica. Entonces, este objetivo específico, articulado con este objetivo general, hablando de las buenas prácticas, que es la clave del éxito cuando se está hablando en temas de salud. ¿Cómo se realiza el diagnóstico para el VIH? Establecer el diagnóstico es clave para cualquier enfermedad, pero en el caso del VIH y las ITS es necesario tomar siempre en cuenta lo siguiente. Se realiza mediante un análisis de sangre que identifica algunos de los componentes del virus. Con esta prueba se detecta el material genético del VIH en sangre, en esa muestra de sangre. Estos componentes del virus que dice aquí está relacionado a este material genético del virus. Eso permite identificar si es realmente VIH. Estos análisis son sencillos de realizar y permiten establecer con certeza si existe o no la infección. En la actualidad, ninguna prueba permite diagnosticar por sí sola la presencia del VIH, ¿verdad? Si bien es cierto, los análisis son sencillos porque con una prueba, extrayendo un poco de sangre, examinándola, se puede ir orientando el diagnóstico. Siempre es importante una prueba segunda o pruebas confirmatorias. En las ITS, o sea, en las infecciones de transmisión sexual que no son VIH, también es importante lo que se va observando de los signos y síntomas. En algunas infecciones de transmisión sexual, con solamente ver el tipo de secreción y por la experiencia del médico, por lo que narra la persona, el médico puede orientar un diagnóstico. Siempre, en cuanto a VIH, siempre es importante el antecedente en cuanto a las relaciones sexuales, es decir, tener fresco el recuerdo de cómo fue esa relación sexual, si fue con protección, con qué persona fue, si es con una sola persona, si es multipersonas. Todo eso es importante para establecer el diagnóstico. Bueno, vamos a ver ahora sobre las pruebas diagnósticas. Pues sabemos que sirven para hacer el diagnóstico. El diagnóstico de infección de VIH está basado en pruebas que detectan antígenos y anticuerpos contra el virus y se clasifican en pruebas de detección o tamizaje, que son pruebas rápidas para detección de anticuerpos de VIH, conocidas popularmente como pruebas rápidas, que tienen disponibilidad los centros de salud. En todos los centros de salud vamos a encontrar que existen estas pruebas rápidas y que les preguntan a las personas que asisten
si se la quieren hacer. Y también en las clínicas de atención integral de estos mismos centros de salud. Toda prueba tiene la necesidad de pasar por una prueba confirmatoria en dependencia como sea el resultado. Entonces, una prueba de confirmación diagnóstica conocida es la prueba de ELISA, que se realiza cuando las pruebas rápidas son positivas. Siempre el personal de salud le va a estar indicando a las personas qué es lo que va necesitando para realizarse y así tener una confirmación diagnóstica. Pruebas diagnósticas y tipos de pruebas. Las pruebas de anticuerpos, las pruebas de antígenos y anticuerpos, las pruebas de ácido nucleico y el sistema. Todo esto, el sistema inmunitario produce anticuerpos cuando se exponen a un virus como el del VIH, ¿verdad? Y los antígenos son sustancias extrañas al cuerpo que provocan la activación del sistema inmunitario. Entonces, estas pruebas van a funcionar en dependencia de cómo está este cuerpo con su sistema inmunitario. En las personas con infección por el VIH se produce un tipo de antígeno llamado P24 incluso antes de que se produzcan los anticuerpos, ¿verdad? Entonces el mismo cuerpo va dando la pauta, pero siempre es necesaria la realización de la prueba, analizar esa prueba. Por lo general, las pruebas del VIH se hacen con muestras de sangre o de secreción bucal y también se pueden hacer con muestra de orina. Lo ideal sí siempre es la muestra de sangre. Antes habíamos hablado de la existencia de pruebas rápidas y que estas se encuentran en centros de salud, en las clínicas de atención integral, a veces en las ferias que salen, está disponible esta prueba y cualquier personal de salud te puede orientar sobre eso. Por eso es importante siempre consultar. ¿Sabías que hoy en día existen pruebas rápidas del VIH? Recalcamos, en tu casa o en un centro de atención médica puedes hacerte la prueba y conocer tu estado en tan solo 20 minutos, ¿verdad? Esto es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud que para efectos de este curso y de este tema estamos recalcando. Ahora que has estudiado sobre el diagnóstico y la prueba, pasarás a un tema muy importante, la adherencia al tratamiento. Hablando del VIH, después de establecer el diagnóstico, se da la instauración del tratamiento. ¿Qué es adherencia al tratamiento? Es la parte de la respuesta esperada en un paciente para observar los resultados de su tratamiento. Es el comportamiento que puede hacer efectivo la ingesta del medicamento y otras indicaciones médicas, como hacer dieta o practicar ejercicio físico. El paciente es quien decide en última instancia cómo y cuándo lo hará. Es decir, adherencias no es más que hacer lo que el médico le va indicando, tomarse el medicamento que el médico le ha indicado a la hora correspondiente, en la dosis correspondiente y el tiempo correspondiente según lo ha indicado el médico. Cuando ya se comienza a dejar de tomar eso, usted ya no está haciendo adherente a ese medicamento. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha definido el término adherencia como el grado en el que la conducta de un paciente toma ese medicamento, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida. A veces se recomienda que se hagan algunos ejercicios, que se salga a caminar y entonces si lo cumple está siendo adherente, si no se cumple no está siendo adherente. La combinación de todo esto es lo que, y el cumplimiento en tiempo y forma es lo que lo hace ser adherente. ¿Por qué entonces importancia la adherencia?
es el objetivo de la terapia antirretroviral. La importancia de la adherencia está vinculado a un objetivo de la terapia, que es suprimir máxima y prolongadamente la carga viral del VIH en el plasma. Es decir, que deje de estar presente una carga viral serológicamente, ¿verdad? O sea, en el plasma, en la sangre de esa persona. La supresión del virus máxima y duradera. Y volvemos a caer, supresión es que se vaya bajando y hasta que se vaya bajando a menos de 50 copias, ¿verdad? Es decir, en niveles indetectables en sangre. Estamos hablando de la carga viral del virus del VIH en la sangre de un paciente en condición de VIH. Reconstitución y o preservación de la función inmunológica. Al haber menos virus circulando en este paciente, menos carga de virus, la función del sistema inmunológico se va reconstituyendo, se va restableciendo, se van, hablando como decimos en nicaragüense, levantando las defensas de esas personas. Por lo tanto, mejora y se aleja la posibilidad de tener otras infecciones que se le llama infecciones oportunistas para lograr la reincorporación de la persona a su entorno laboral, social y familiar. Hay entonces una mejoría de la calidad de vida. Hay reducción de la morbimortalidad asociada a la infección por VIH porque el nivel de carga viral, que es lo que va a mantener a la persona con su función inmunológica baja, se va mejorando y por lo tanto se reduce la transmisión. Entonces, todo esto son objetivos de la terapia antirretroviral que tienen como punto central a la persona en condición de VIH. Por eso es importante ser adherente al tratamiento. Aquí lo vamos a recalcar. Importancia de la adherencia. Radica la importancia de la adherencia a los antirretrovirales para brindar la oportunidad de una mejoría importante en la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Entonces aquí, palabra clave, calidad de vida de las personas que viven con VIH, teniendo como propósito principal el mejoramiento y la prolongación de los años con calidad de estas personas. Si se salta dosis del tratamiento para el VIH, eso ya no es ser adherente, eso es no adherencia. Aunque sea de vez en cuando, le dará al VIH la oportunidad de multiplicarse rápidamente. Esto puede hacer que se debilite su sistema inmunitario y que usted se enferme. Asegúrate de tomar tu tratamiento del VIH cada día para suprimir la carga viral y aumentar tus defensas. Lo repetí en 3 láminas. ¿Por qué? Porque este mensaje es sumamente importante, relevante. Tomar el medicamento como es, en el tiempo que es, la cantidad que es, siempre. Eso es ser adherente. Saltarse, aunque sea de vez en cuando, le abre una ventana al virus a que siga maltratando su cuerpo. Factores que influyen en la adherencia. Esto sirve para que cada persona que está en condición de VIH se autorrevise y vea qué está pasando, si yo cumplo eso, si es que no estoy siendo adherente, ahora qué debo yo hacer para así ser adherente. Esto está basado en un estudio que se hizo en el Hospital Antonio Lenín Fonseca sobre riesgos asociados a no adherencia a la terapia antirretroviral. Y dice que son factores para dejar el tratamiento, la dependencia y el abuso de sustancias como drogas ilegales o el alcohol, constituyendo una barrera importante en la obtención de una buena adherencia al tratamiento. Una barrera, es decir,
es un cerco que impide que se cumpla. Otras características como disponer de un domicilio fijo, de soporte social o familiar y una buena calidad de vida relacionada con la salud han mostrado una relación más sólida con una mejor adherencia. Quien no tiene eso probablemente no cumpla adecuadamente. Quien lo tiene sería un factor positivo. Y siempre lo que decíamos antes, el miedo a la estigmatización y a la marginación social. Otras enfermedades que van en detrimento de la adherencia, ¿verdad? Y otras, pero sabemos que el medicamento puede generar malestares, dar efectos no deseables, incómodos, pero eso es parte del medicamento que con la disciplina de mantenerlo y estarlo tomando se va a ir mejorando. No existe un factor o rasgo estable que prediga de manera flexible la adherencia terapéutica, es decir, nunca se sabe cuándo una persona va a ser adherente. Puede tener a su familia completa, vivir en una casa con su familia, pero de manera general no ser adherente. Entonces no hay un patrón que diga sí, esa persona va a ser adherente. Entonces es importante la autoconciencia, el examen en sí mismo, de decir, y de todos los días el autocompromiso de decir me lo voy a tomar, ¿verdad? Cuando la información a los pacientes no es brindada de forma clara, probablemente por desconocimiento no lo va a querer tomar. Por eso es importante que conozcan todo sobre la adherencia, su relación, su importancia y cómo influye en su mejora a partir de que empieza a tomar el tratamiento. El acompañamiento psicológico, el tratamiento antidepresivo. Existe evidencia de que el tratamiento de la depresión se asocia a una mejor adherencia al tratamiento antirretroviral y que la asociación mala adherencia y depresión se ha relacionado con una mayor mortalidad. Es decir, la no adherencia puede terminar con la vida más rápidamente de un paciente o de una persona en condición de VIH por falta de tratamiento, por el deterioro de su sistema inmunitario. Los tips que pueden ayudar a mejorar la adherencia. El uso de agenda. El uso de un organizador de medicina, estos pastilleros. La alarma desde el teléfono, un cartel de horario en parte visible, pedirle a algún familiar que le ayude a hacerle el recordatorio, ¿verdad? Son elementos que pueden. Hemos visto el diagnóstico, vimos algo del tratamiento y la importancia del tratamiento, la importancia de la adherencia y que para esto es importante realizar buenas prácticas, ¿verdad? Que era uno de los objetivos específicos. Son prácticas protectoras de la salud. Como una de las mejores prácticas es acudir al médico en el momento adecuado. Entonces aquí tenemos algunos tips, ¿verdad? ¿Cuándo acudir al médico? Es muy importante la realización de exámenes. Si usted cree que tiene una ITS, y recordando que cuando hablamos de ITS también estamos hablando de VIH, tener una ITS, porque VIH es una ITS, tener una ITS aumenta la probabilidad de que te contagies de otras como el VIH. La única manera de saber con seguridad lo que está pasando es haciéndote las pruebas. El personal de salud le ayudará a saber qué tipo de exámenes o tratamientos necesita. Búscalo en estos casos. Esto está recalcándose también por una simple y sencilla razón. Tenemos a veces tendencia, las personas en general, de pensar que si a fulanito le mandaron una prueba o tomó un medicamento, eso mismo me va a hacer bien a mí o lo mismo va a ser para mí, y no es así. Siempre los tratamientos, las consejerías tienen que ser en base a mí como persona, ¿verdad? Lo que yo tengo, lo que a mí me pasó, lo que yo hice, lo que yo siento,
es diferente a lo que siente la otra persona y por eso es importante acudir al médico. Si hubo cualquier otra actividad sexual donde hayas tenido contacto piel a piel de los genitales o de fluidos sexuales. Estas son condiciones que siempre deben de ser tomadas en cuenta para buscar al médico. No siempre hay síntomas cuando se padece una infección. Estamos también recordando las ITS y eso no significa que no se esté contagiando a otras personas. Acudir a un médico inmediatamente en estos casos. Eres sexualmente activo y podrías haber estado expuesto a una infección de transmisión sexual. ¿Tienes signos y síntomas de una infección de transmisión sexual? En la clase de la semana pasada se revisó sobre cuáles son esos signos y síntomas, ¿verdad? Tenía pendiente que ustedes pudieran ver cuándo acudir al médico en ese caso. Entonces, si tiene esos signos y síntomas, hay que acudir al médico. Y otras razones para acudir es cuando considere necesario otras razones para acudir cuando consideres comenzar la actividad sexual. Una persona que no ha tenido contacto sexual nunca, pero va a empezar, es importante una consejería oportuna. Ahí le van a dar toda la consejería necesaria para empezar una vida sexual responsable. ¿Cuándo acudir al médico? Volvemos a preguntarnos. Ante la presencia de estos signos y síntomas, si soy mujer, aumento del flujo o secreción vaginal de color amarilla o cualquiera de estos colores, verdoso, maloliente, picor en genitales o picazón, como se conoce popularmente, dolor o escozor al orinar, ardor, úlceras o lesiones de la piel en la vulva. Si soy hombre, secreción purulenta por el pene, o sea, muy parecido a la pus, sensación de escozor al orinar, ardor, al picazón, enrojecimiento del glande, picazón y aparición de ulceraciones en el prepucio o el glande. Y siempre tomar en cuenta que los exámenes hay que hacérselos si crees que tienes una ITS. Algunas de estas enfermedades pueden causar problemas de salud graves si no se tratan. Tener una ITS aumenta la probabilidad de que te contagies de otras como el VIH. En los centros de salud, puestos de salud y en las clínicas de atención integral le atenderán y proporcionarán la información adecuada. Vamos a ver algo que comenzamos la semana anterior, donde dijimos que las ITS se tratan según su agente causal, ¿verdad? Como una premisa, como a tenerlo en cuenta. En todos los casos se recomienda como primera opción la búsqueda de la atención en los centros de salud. Las infecciones ameritan de tratamiento ordenado por un profesional de salud. La automedicación nunca es aconsejable y las recomendaciones sobre las medidas también forman parte del tratamiento. Es decir, que no es solo tomar una pastilla o recibir una inyección, sino que siempre hay orientaciones complementarias, el tipo de alimento, la forma de lavarse, si mi pareja va a tomar también el medicamento. Esas recomendaciones son importantes para tener éxito en el tratamiento. Los tratamientos para las infecciones de transmisión sexual, según la infección, se aplica según sea virus, bacteria, hongo o parásito. Entonces, los antibióticos a menudo en una sola dosis pueden curar muchas infecciones bacterianas y parasitarias de transmisión sexual como la gonorrea, la sífilis, la clamidia y la tricomoniasis. Sin embargo, por lo delicado de los mismos, son ordenados y administrados por personal de salud. Entonces, a lo largo de la presentación hemos insistido en la importancia de la opinión del profesional de la salud para tener una orientación con estricto cumplimiento de parte de la persona, pero bien orientado por parte de un profesional de la salud.
Existen medicamentos aplicados localmente por la vía oral o inyectables que de igual forma deben de ser ordenados, ¿verdad?, por un médico o por una enfermera. Entonces, como ven, como conclusiones en esta clase podemos decir que el diagnóstico es imperativo establecerlo para efecto de tomar las conductas necesarias. Yo diría aquí establecerlo tempranamente, ¿verdad? La asistencia a los servicios de salud, consultar ante cualquier duda, buscar consejería de acuerdo a su situación, es una buena práctica en pro de su bienestar. El trato digno, mostrar todo sentido de fraternidad desde la familia y la comunidad. Bien, podemos ser no nosotros las personas en la situación, pero sí cualquier familiar, cualquier amigo, y es importante que le demos las orientaciones, que le acompañemos y que siempre la tratemos con el debido respeto. Todas las personas con VIH merecen respeto a su integridad y dignidad de vida, no deben ser juzgadas ni rechazadas. Lo importante es desarrollar desde todos los espacios estrategias para el acompañamiento, para seguir adelante y que construyan una nueva vida a partir de su condición de VIH. ¿Verdad? Que debe ser un impulso para seguir adelante, ¿verdad? Por eso este tema fue centrado también en la importancia de la adherencia al tratamiento. Los comportamientos claves para la prevención y la adopción de estas conductas sería el uso del condón, la búsqueda de atención oportunamente al notar cualquier síntoma, la búsqueda de consejería y la no automedicación. Bueno, muchas gracias. Recordándole que la clase será el próximo 12 de septiembre.